Bienvenidos. En este video hablaremos sobre los geeks. Explicaremos qué son, el origen de los geeks, tanto como su palabra, la vestimenta común, aspectos similares que la tribu o los integrantes comparten, ciertos aspectos psicológicos, la diferencia entre un nerd y un geek y datos interesantes. Para empezar, ¿qué son los geeks? Los geeks es aquella persona con afinidad hacia la tecnología, videojuegos, cómics o tiras cómicas, superhéroes y cultura japonesa relacionada con anime y manga. Origen o historia. La cultura geek no surge de la noche a la mañana, ya que hubo un proceso que ha empezado desde el inicio de la ciencia ficción, los videojuegos y el desarrollo exponencial de los dispositivos electrónicos como los gadgets o etc. Así que se puede decir que la cultura geek tiene sus orígenes a finales del siglo XX y definiéndose en la primera década del siglo XXI. La vestimenta de los geeks. En los más jóvenes se suele ir vestido con ropa más común. Ejemplo, como una camiseta con logos, con frases, marcas de empresas, series, videojuegos e incluso cosas relacionadas con la cultura japonesa, ya sea en anime o manga. Los de más edad acostumbran en la mayoría ir vestidos más elegantes o de forma un poco más formal y se distinguen por su adicción a la tecnología, llevando numerosos gadgets o aparatos electrónicos como teléfonos móviles, smartphones, tablets, cámaras de fotos, relojes electrónicos o digitales. Algunos de los intereses comunes de la comunidad geek podría ser, como ejemplo, la tecnología y aparatos electrónicos, ya sea consolas de videojuegos, teléfonos, relojes, computadoras, tablets, etc. Videojuegos, cómics y manga, refiriéndose a la cultura japonesa, de igual forma anime. La cultura cinematográfica, aparte de la ciencia ficción. Y obviamente, afinidad por la ciencia ficción. Sin embargo, la comunidad geek también conserva o mantiene un aspecto psicológico en común que puede ser encontrado como patrones en esa comunidad. Uno de ellos puede ser la neofilia, que se refiere a la fuerte atracción o afinidad hacia la tecnología, siendo muy predominante en esta tribu urbana. El desencanto político, ya que se ha expresado que la mayoría de los integrantes de la tribu urbana geek no apoyan mucho los aspectos políticos. La creatividad. Algunos estudios realizados respecto al nivel de creatividad de los miembros de esta subestructura parecen indicar que los geeks tienden a realizar un mayor número de proyectos creativos, tanto a nivel laboral como de ocio. Extraversión. Los geeks parecen reflejar a muchas personas introvertidas y con poco contacto social, pero los estudios llevados a cabo indican más bien lo contrario, correlacionando los datos obtenidos mediante estudios con niveles medios y moderados de extraversión. Así que el estereotipo de que los geeks son introvertidos no es tan exacto. Y por último, una ligera connotación de depresión y narcisismo. Los individuos estudiados también representaban una propensión a estados y trastornos de tipo depresivo, manifestando niveles bajos de autoestima. Sin embargo, un porcentaje moderado de individuos que se sentían atraídos por la cultura geek mostró puntuaciones elevadas en características que hacían pensar en la existencia de un cierto nivel de narcisismo.
Diferencia entre los nerds y los geeks. Normalmente se confunden o se mezclan. Los geeks tienen una afinidad por la ciencia ficción, los videojuegos, los cómics, anime y por aparatos electrónicos, mientras los nerds tienden a ser más reservados, aislados, con mayor tendencia al conocimiento y no necesariamente conocimiento tecnológico, puede ser un conocimiento de matemático, ciencias, ámbito en general, geográfico, etc. Los geeks tienden a vestir más casuales y relajados, mientras que los nerds se acostumbran a utilizar más camisas de botones, pantalones con zapatos formales, semiformales. Son más hacia un estereotipo también se puede decir. Esto comentó Burr Settles de su ecuación. A grandes rasgos, me parece que las palabras de los geeks giran más alrededor de las cosas, mientras que las palabras de los nerds hacen referencia al pensamiento. Los geeks son fans de coleccionar ideas, en tanto los nerds son profesionales en jugar con ellas. Por supuesto, los geeks también pueden recoger ideas y los nerds jugar con ellas. Como dato interesante, el 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Geek, o en su forma en español, Día del Orgullo Friki. Su origen tiene en internet en el año de 2006, cuando un bloguero llamado Señor Buevo organizó la celebración del primer Día del Orgullo Friki. El evento tuvo tan buena acogida en internet y después, entonces los frikis conmemoran el estreno del largometraje de George Lucas, La Guerra de las Galaxias. Antes no era un término muy positivo, pero con el tiempo ha ganado importancia debido a los logros que se han conseguido en las áreas tecnológicas, expresa Basurto. Dice que los casos de éxito de algunos son los que han dado relevancia a este título, como por ejemplo, algunos de los geeks más reconocidos ahora en día son Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Bill Gates.